Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, bastante delicado, pero increíblemente importante y que ha resonado mucho en las redes sociales, especialmente entre los amantes de las series turcas. Vamos a hablar de Bomba Turca, Matrimonios Forzados, una serie que ha causado revuelo y que parece que tendrá 10 episodios subtitulados disponibles muy pronto. Sé que a muchos de vosotros os encantan las series turcas por sus historias apasionantes, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes. Pero a veces estas series también tocan temas muy serios que nos hacen reflexionar sobre la sociedad, la cultura y los derechos humanos. Y Bomba Turca, Matrimonios Forzados parece que va justo por ese camino. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa saber más sobre series turcas que abordan temas importantes, o si simplemente queréis apoyar mi canal, no olvidéis suscribiros. Haced clic en el botoncito rojo de abajo, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y si os gusta lo que veis, dadle un buen like. Me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos a hablar de esta serie que ha generado tanta expectación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el tema de los matrimonios forzados es una realidad triste y preocupante que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. No es algo que se limita a una cultura o a un país específico. Y es importante que se hable de ello, que se ponga sobre la mesa para crear conciencia y para luchar contra esta práctica. Bomba Turca, Matrimonios Forzados parece que por lo que he podido investigar y por lo que se comenta en redes, va a explorar esta problemática a través de la historia de varios personajes. No tengo detalles específicos sobre la trama, pero me imagino que veremos los desafíos que enfrentan las personas obligadas a casarse en contra de su voluntad, el impacto que esto tiene en sus vidas, en sus sueños y en su bienestar emocional. Es probable que la serie también explore las causas subyacentes de los matrimonios forzados, como la pobreza, la desigualdad de género, las tradiciones culturales arraigadas y la falta de acceso a la educación. Y seguramente veremos cómo estos factores se entrelazan para perpetuar esta práctica dañina. Una de las cosas que más me intriga de esta serie es cómo se va a abordar la perspectiva de la mujer. Porque lamentablemente en la mayoría de los casos, las mujeres son las principales víctimas de los matrimonios forzados. Me interesa ver cómo la serie va a mostrar su lucha por la libertad, su resistencia frente a la opresión y su búsqueda de una vida mejor. También me pregunto si la serie va a explorar el papel de los hombres en los matrimonios forzados. ¿Cómo se sienten los hombres que son obligados a casarse? ¿Qué tipo de presión social enfrentan? ¿Cómo se relacionan con sus esposas impuestas? Estas son preguntas importantes que espero que la serie aborde de manera honesta y reflexiva. Otro aspecto que me parece crucial es cómo la serie va a mostrar el impacto de los matrimonios forzados en la comunidad. Porque esta práctica no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Puede socavar la igualdad de género, limitar el acceso a la educación y al empleo, y perpetuar ciclos de pobreza y violencia. Espero que Bomba Turca, Matrimonios Forzados, sirva como un catalizador para el diálogo y la reflexión sobre este tema tan importante. Creo que las series de televisión tienen el poder de llegar a una audiencia amplia y de generar conciencia sobre problemáticas sociales que a menudo se ignoran. Y es que al final el objetivo principal de hablar de los matrimonios forzados es promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la libertad individual. Todos tenemos derecho a elegir con quién queremos casarnos, a decidir sobre nuestro propio futuro y a vivir una vida plena y feliz. Ahora, quiero recalcar que hasta que la serie no se estrene y veamos esos 10 capítulos subtitulados, todo esto son especulaciones basadas en lo que he investigado y en lo que se está comentando. Pero me parece importante empezar a generar debate y a reflexionar sobre este tema antes de que la serie esté disponible. Por supuesto, voy a estar muy atenta al estreno de Bomba Turca, Matrimonios Forzados, y una vez que la vea, os traeré un análisis más detallado y completo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la serie, vuestras reacciones a la historia y vuestras reflexiones sobre el tema de los matrimonios forzados. De momento, lo que sí os puedo decir es que estoy emocionada de ver cómo una serie turca se atreve a abordar un tema tan delicado y complejo. Creo que esto demuestra la madurez y la evolución de la industria del entretenimiento turco, que cada vez se arriesga más a contar historias que importan y que generan impacto social.
Y bueno, como siempre digo, las series de televisión no son solo entretenimiento, también pueden ser una herramienta poderosa para el cambio social. Pueden inspirarnos a ser mejores personas, a luchar por un mundo más justo y a defender los derechos de los demás. En resumen, hoy hemos hablado de Bomba Turca, Matrimonios Forzados, una serie que promete abordar un tema muy importante, los matrimonios forzados. Hemos reflexionado sobre las causas y las consecuencias de esta práctica, y hemos destacado la importancia de generar conciencia y de promover el respeto a los derechos humanos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis de los matrimonios forzados? ¿Creéis que las series de televisión pueden ayudar a generar conciencia sobre este tema? ¿Tenéis alguna experiencia personal que queráis compartir? Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya dejado algo en que pensar. Recordad que vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no dudéis en compartir vuestras opiniones y reflexiones. Antes de despedirme, quiero recordaros que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que os van a encantar. Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ampliando la noticia, desgranando Bomba Turca, matrimonios forzados, y el impacto cultural de los matrimonios forzados ***. Hola de nuevo, mi gente. Ya sabéis que me quedo con la espinita cuando hablamos de temas tan importantes como el que hemos tocado hoy. Así que antes de que Bomba Turca, matrimonios forzados explote en nuestras pantallas, quiero profundizar un poquito más. Vamos a sumergirnos en el contexto cultural, el significado detrás de la elección de este tema por parte de la industria turca y cómo una serie de televisión puede, en realidad, marcar una diferencia real. Porque, seamos honestos, cuando escuchamos matrimonios forzados, la imagen que nos viene a la mente suele estar cargada de prejuicios y estereotipos. Pensamos en sociedades lejanas, en tradiciones arcaicas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero la realidad es mucho más compleja y a veces aterradora. Los matrimonios forzados no son solo una cuestión de cultura, son una violación de los derechos humanos. Son una forma de violencia de género que niega a las personas, principalmente a las mujeres y niñas, la libertad de elegir su propio destino. Son una herramienta de control y opresión que perpetúa la desigualdad y el abuso. Y ojo que no estamos hablando solo de bodas a punta de pistola. Los matrimonios forzados pueden tomar muchas formas, desde la presión familiar para casarse con alguien que no se ama, hasta el chantaje emocional, la manipulación económica o, directamente, el secuestro y la violación. La serie Bomba Turca, Matrimonios Forzados, al abordar este tema, se enfrenta a un reto enorme. Por un lado, tiene que ser fiel a la realidad, mostrar la crudeza y el sufrimiento que implica esta práctica. Por otro lado, tiene que evitar caer en estereotipos y caricaturas, ofrecer una visión matizada y compleja de las causas y consecuencias de los matrimonios forzados. Me pregunto, por ejemplo, si la serie explorará las diferentes formas en que se manifiestan los matrimonios forzados en Turquía. Veremos historias de niñas obligadas a casarse con hombres mucho mayores. ¿Veremos casos de mujeres que son vendidas a cambio de dotes? ¿Veremos la presión que ejercen las familias sobre sus hijas para que se casen por conveniencia? Y más allá de los casos individuales, me interesa ver cómo la serie abordará el contexto social y cultural que permite que los matrimonios forzados sigan existiendo. Mostrará la pobreza y la falta de oportunidades que empujan a las familias a vender a sus hijas. Mostrará la desigualdad de género y la discriminación que sufren las mujeres en muchos ámbitos de la vida. Mostrará la influencia de las tradiciones y costumbres que perpetúan la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres. Creo que es fundamental que la serie no se limite a mostrar el problema, sino que también explore las posibles soluciones. Veremos a personajes que luchan contra los matrimonios forzados, que defienden los derechos de las mujeres y que promueven la igualdad de género. Veremos a organizaciones que trabajan para prevenir los matrimonios forzados y para apoyar a las víctimas. ¿Veremos a jueces y fiscales que persiguen a los responsables de estos crímenes?
En este punto es importante recordar que Turquía, a pesar de ser un país con una rica historia y una cultura vibrante, también enfrenta desafíos importantes en materia de derechos humanos. La situación de las mujeres en particular es motivo de preocupación. Los matrimonios forzados, la violencia de género y la discriminación laboral son problemas persistentes que afectan a muchas mujeres turcas. Por eso me parece tan valiente y significativo que una serie turca se atreva a abordar este tema. Creo que esto demuestra que hay una creciente conciencia sobre la importancia de defender los derechos de las mujeres y de luchar contra la desigualdad de género. Pero claro, no todo el mundo estará contento con esta serie. Es probable que haya voces críticas que acusen a la serie de dañar la imagen de Turquía, o de atacar las tradiciones culturales. Es posible que haya grupos conservadores que intenten boicotear la serie o que presionen para que se censure. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Como ya sabéis, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden servir para difundir información falsa y para promover el odio y la intolerancia. Pero también pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia, para movilizar a la gente y para defender los derechos humanos. Por eso os animo a que uséis las redes sociales para hablar de bomba turca, matrimonios forzados, para compartir vuestras opiniones y reflexiones, para apoyar a la serie y para defender los derechos de las mujeres. No se trata de idealizar la serie ni de pensar que va a solucionar todos los problemas del mundo. Pero sí creo que puede ser un punto de partida para iniciar un diálogo importante sobre los matrimonios forzados y sobre la necesidad de luchar contra esta práctica. Y por supuesto, también es importante recordar que los matrimonios forzados no son un problema exclusivo de Turquía. Esta práctica existe en muchos países del mundo, en diferentes culturas y religiones. Por eso es fundamental que sigamos hablando de este tema, que sigamos creando conciencia y que sigamos luchando por un mundo donde todas las personas tengan la libertad de elegir su propio destino. Así que, ya sabéis, estad atentos al estreno de Bomba Turca, Matrimonios Forzados. Y cuando la veáis, no dudéis en compartir vuestras opiniones conmigo. Me encantaría saber qué pensáis de la serie, qué os ha parecido la historia y qué reflexiones os ha generado. Mientras tanto, sigamos hablando de este tema, sigamos creando conciencia y sigamos luchando por un mundo más justo e igualitario. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil. Gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad suscribiros y activad la campanita. Un abrazo enorme.